tecnología. Adelante, hermanos. Cuando encuentre el Salmo 128, una vez más le invito a ponernos de pie, hermanos. Salmo 128. Continuamos en la misma sintonía de nuestra conferencia, hablando de la familia. Y quiero hablar en esta hora sobre el tema: una familia realmente bendecida es la que teme a Dios, hermanos. Una familia realmente bendecida es la que teme a Dios. Ahora, hay familias que pueden pensar que son bendecidas. Hay familias que realmente son bendecidas. La familia que realmente es bendecida es la familia, hermano, donde predomina en el hogar el temor a Dios, hermanos. Nota lo que dice el versículo 1. Leamos juntos el versículo 1, hermano. Dice la Biblia: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ahora, sígame con su vista. Dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué, hermanos? ¿Quién quiere que le vaya bien, hermanos? Es bien sencillo: tema a Dios. Tema a Dios. Sígueme con su vista, versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Leamos juntos el versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre. Hermano, ¿quién será bendecido? Ahora, obviamente esto aplica al género humano. Así será bendecido el hombre, y podemos decir la mujer, el joven, la señorita, que ¿qué, hermanos? Que teme a Jehová. Hermano, quiero preguntarle en esta mañana: ¿es usted un hombre o una mujer temerosos de Dios? Varones, ¿le pudiera preguntar a su esposa si usted es un varón temeroso de Dios? Dama, ¿le pudiera preguntar a su esposo si usted es una varona temerosa de Dios? Padres, ¿sus hijos son temerosos de Dios? Varona, ¿no dijo así Dios en Génesis? Pero se escucha mejor dama, ¿verdad? Padres, ¿sus hijos son temerosos de Dios? Hijos, ¿tienen padres temerosos de Dios o tienen padres que son la pura finta? Hermano, una familia que realmente es bendecida es aquella familia que teme a Dios, hermanos. Señor, yo le ruego en esta hora, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, que tenga bien usar su preciosa palabra. Señor, somos viles pecadores. Yo soy un vil pecador, Padre, pero me refugio en su sangre, en su obra perfecta, y le pido que su Santo Espíritu pueda ungir mis labios y los oídos de mis hermanos, y que podamos tomar decisiones para su honra y gloria. Hable a la vida de cada persona que formamos aquí parte de una familia. Ayúdenos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el Salmo 128 nos enseña que el único camino para obtener aquella bendición que traerá bienestar a nuestra familia es el temor a Dios y la obediencia a Él. Hermanos, cuando hablamos de bienestar a nuestra familia, mire, estamos en el mundo, hermanos. Los que estamos en Cristo, la Biblia dice que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Pero al estar en el mundo, obviamente estamos luchando y batallando, hermano, con el pensamiento humanista que está a nuestro alrededor. Y de acuerdo al pensamiento humanista que está a nuestro alrededor, hermano, en muchas casas el pensamiento es que para que exista bienestar necesitamos más cosas materiales.
Hermano, muchos piensan, habría bienestar en mi casa si cada quien tuviera su recámara. Hermano, ¿cuánto soñaba yo con tener mi propia recámara? Éramos 5 hijos, papá y mamá, hermano, en una casa de esas que parecen de la Barbie de Infonavit, y los 5 peladotes, hermano, dormíamos en una sola recámara. Y yo decía, ¿llegará el día que tendré mi propia recámara? Nunca llegó ese día, hermanos. Bueno, ahora tengo mi recámara con mi esposa. Pero yo deseaba como soltero, como joven, un día tener mi recámara. ¿A cuántos les pasó lo mismo, hermanos? A muchos. Hermano, bienestar no es una mejor casa. Bienestar no tiene que ver con un carro del año. Bienestar no tiene que ver con tener cosas de marca o lo que el mundo ofrece. Hermano, el verdadero bienestar del que habla la Biblia es en una casa, por más humilde que sea, donde se respira paz, donde hay armonía, donde sí hay problemas, porque ¿en qué hogar no hay problemas? Sí hay problemas, pero se solucionan de manera correcta. Se solucionan de manera apropiada, como Dios lo manda en su palabra. No donde, hermano, constantemente está la palabra en el ambiente, separación, divorcio, te voy a dejar, ya no te aguanto. Hermano, un hogar donde hay bienestar es el hogar donde predomina no los lujos, no las cosas materiales, no las cosas que el mundo nos hace creer que necesitamos, sino un hogar, hermano, donde predomina el temor a Dios. Y mire, donde hay temor a Dios, hermano, hoy hay obediencia a Dios. Quien no obedece a Dios es porque no teme a Dios. Mire, el Salmo 128 nos enseña que los temerosos a Dios, mire lo que dice versículo 2. Cuando comieres el trabajo de qué? Cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué dice después? ¿Y te qué? Y te irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos. Hermano, ¿de qué habla el salmista cuando menciona cuando comieres el trabajo de tus manos? Hermano, ¿de qué habla aquí? Del trabajo que cada quien necesitamos. Hermano, ¿qué dice la Biblia? El que no trabaje, que no coma. Hermano, ¿sabe qué enseña el Salmo 128? Que los temerosos de Dios serán prósperos y exitosos en su trabajo. Y al decir prósperos y exitosos, ¿sabe qué es la verdadera prosperidad y el verdadero éxito, hermano? Tener lo suficiente. No necesariamente abundancia, porque cuántas personas tienen abundancia, pero Dios no es primero en sus vidas. Ahora, escúcheme, si alguien tiene abundancia, pero Dios no es primero en su vida, ¿cómo obtuvieron la abundancia? Bien sencillo, hermano. Alguien dijo, todo esto te daré si postrado. ¿Sabe quién promete mucha abundancia también? Satanás. Entonces, si lo que usted tiene, ¿se lo dio Dios o se lo dio el diablo? ¡Oh! Mire, usted no puede ser prosperado por Dios si anda de tranza. Si usted anda de tranza, mire, no me va a decir que a los narcos famosos que les sobra la feria, ha sido Dios quien les dio la feria. ¿Quién se las dio? Todo esto te daré si postrado. Hermano, ¿qué enseña el Salmo 128? Que los temerosos de Dios son prósperos y exitosos en su trabajo, por más humilde que éste sea. Bien dijo el salmista, joven fui, envejecido y no visto justo y su descendencia que qué.
que mendigue un pedazo de pan. Ahora, mire otra cosa que viene por ser temeroso de Dios. Versículo 3. ¿Tú qué? ¿Será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa? ¿Tus qué? Como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Es importante tener en mente que el libro de Salmos es literatura poética. Hermano, el libro de Salmos es poesía. De una manera poética, el salmista está diciendo, hermano, ¿cuáles deben ser nuestras principales relaciones, hermanos, después de Dios? Con la esposa y con los hijos. Hermano, lo que el Salmo 128 está enseñando es que cuando somos temerosos de Dios, nuestras principales relaciones, hermano, son agradables, son correctas. ¿Sabe qué está enseñando el Salmo? Que si somos personas temerosas de Dios, tendremos buena relación como esposos y tendremos buena relación con los hijos. Ahora, eso no quiere decir que de repente no haya problemas, porque lo vuelvo a repetir, en todo hogar hay problemas. Pero ¿sabe usted, hermano, que hay cónyuges que definitivamente no se la llevan bien para nada? Es más, que hasta pueden vivir en la misma casa, pero en diferente recámara. O pueden dormir en una cama individual y sobra mucho espacio en medio, cabemos dos más en medio. ¿Por qué? Porque están espalda con espalda lo más lejos posible. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay temor a Dios. Porque no hay temor a Dios. No sé si están riendo porque se lo están imaginando en la cama individual así, hermano, en un lugar donde hay temor a Dios, hay buena relación con los hijos. Hay buena relación padre e hijos. Hay buena relación entre los hijos, aunque en ocasiones, hermano, van a salir chispas. Mire versículo 5. Bendígate Jehová desde dónde. Y veas el bien de Jerusalén. ¿Qué, hermanos? Ahora, ¿por qué menciona Sión y por qué menciona Jerusalén, hermano? Porque es un salmo que cantaban los hebreos. Pero, ¿cómo aplica eso el día de hoy, hermano? El versículo 5, ¿cómo aplica el día de hoy? Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. ¿Sabe de qué habla eso, hermano? Un hombre, una mujer temerosos de Dios, hermano, serán florecientes en su iglesia. ¿Sabe qué quiero decir? Serán florecientes en su iglesia. Serán instrumentos útiles en la iglesia donde Dios les ha puesto. Hermano, ¿qué tipo de miembros son los que Dios usa para ser de bendición a su iglesia? ¿Sabe qué tipo de miembros, hermano? Los que son temerosos de Dios, hermano. Los que son temerosos de Dios. Mire una bendición más que nos enseña el Salmo que viene por ser temeroso de Dios. Versículo 6, hermano. Versículo 6. Y veas que, hermanos, a los hijos de tus hijos pasea sobre Israel. Hermanos, su servidor y mi esposa teníamos el deseo de tener muchos hijos, hermanos. Dios nos dio 3, hermano, y mire, no vinieron más hijos. Pero ¿sabe qué me emociona mucho ahorita, hermanos? Y más estudiando este salmo y particularmente este versículo. ¿Sabe qué me emociona mucho? ¿Sabe qué me ha retado a ser un hombre temeroso de Dios, hermano? Que quiero ver crecer a mis nietos, hermanos. Octavio, Daniel. Sara, cálmate, Sara, tú no. Hermano, pero al mismo tiempo, escúcheme, al mismo tiempo, estaba yo pensando en abuelos que yo conozco. Nadie aquí presente. En abuelos que yo conozco,
que tienen sus nietos y ni saben de ellos, hermanos, y ni les importan. Hermano, qué bendición disfrutar a los hijos. Qué bendición disfrutar a los hijos de los hijos. Mire, aquí veo unos abuelos felices. El papaíto, ¿verdad? Papaíto, ¿verdad? Hermano, una persona temerosa de Dios disfruta a sus nietos, aunque a veces dan ganas de mandarlos a la luna, ¿verdad? Es que acuérdense del versículo de primera de Polo 3:15. Cuélgate, pero no te columpees. Lo poco agrada y lo mucho, hermanos, es tormentoso, ¿verdad? Hermano, la persona temerosa de Dios disfrutará a los hijos de sus hijos. Ahora, muchas veces podemos hablar de temor a Dios, pero es de suma importancia, hermano, que entendamos bien a qué nos referimos cuando hablamos de temor a Dios. Temor a Dios tiene que ver con tenerle miedo a Dios, hermanos. ¿No? Creo que no ha entendido bien entonces. Tener, hermano, cuando hablamos de temor a Dios, ¿estamos hablando de estar horrorizados ante Dios? Yo diría que sí. Téngame paciencia, dijo nuestro expresidente. ¿Sabe quién debiera estar horrorizado delante de Dios? ¿Se acuerda que la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? ¿Se acuerda que la Biblia dice la paga del pecado? ¿Quién debiera estar horrorizado delante de Dios? ¿Sabe quién debiera estar horrorizado delante de Dios, hermano? Quien no tiene seguridad, hermano, de que va a estar con Dios. Si usted está aquí y no está 100% segura de que va a ir al cielo, usted debiera estar horrorizado en pensar en Dios. La Biblia dice, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios estará sobre él. ¿No lo dice la Biblia? Cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte, no se refiere a morir físicamente, se refiere a esa segunda muerte. Serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. Ahora, hermano, la respuesta que dieron ahorita no es del todo incorrecta. Estoy aclarando y especificando quién debiera estar horrorizado delante de Dios. Quien no tiene la seguridad de que al morir va a estar con Cristo, hermano, porque ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios de paz, un día será conocido como el que es fuego consumidor, como aquel que es Dios de ira. Hermano, el deseo de Dios no es que nadie, el deseo de Dios es que nadie perezca, pero quien termina su vida y nunca le cree a Dios, un día verá, hermano, la ira de Dios sobre su vida. ¿Y sabe qué es lo más terrorífico? Por toda la eternidad. Quiere decir que si usted está aquí y no está seguro de ir al cielo, usted debiera estar agarrado de la banca y temblando, porque si su corazón deja de latir, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Pero la buena noticia es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, hermanos, Cristo dio su vida por nosotros. Y por gracia de Dios, hermano, los que tenemos la seguridad, por gracia de Dios hemos sido salvados. Hermano, el Salmo 128, ¿de qué tipo de temor habla? De ese temor de horror, de espanto, de estar ahí, hermano, hecho bolita en un rincón, pensando en Dios. No, hermano, el Salmo 128 nos habla del temor, no de espanto, no de horror,
que debiera caracterizar en la vida de cada creyente. Hermano, el Salmo 128 que habla de temor a Dios, ¿de qué tipo de temor habla? No pierde el Salmo, y para entenderlo mejor, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Note lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 13. Fíjese lo que la Biblia nos habla en cuanto a temor a Dios. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Me interesa que todos lo tengan, hermano. Si estamos ahí, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice Deuteronomio 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios, ¿qué, hermanos? Andaréis. En pos de Jehová nuestro Dios andaréis. ¿A él qué? Guardaréis, ¿qué, hermano? Y escucharéis, ¿qué? ¿A él qué? ¿Y a él qué? Ahora, lo vuelvo a leer. En pos de Jehová vuestro Dios, ¿qué? Hermano, ¿quiénes pueden llegar a tener el temor de Dios? Quienes caminan en pos de Él. Hermano, la razón por la que personas no tienen temor a Dios, hermano, ¿cómo pueden tener temor de Dios si no lo buscan? ¿Cómo pueden tener temor de Dios si no acuden a Él? ¿Cómo pueden tener temor a Dios si no piensan en Él? ¿Cómo pueden tener temor a Dios si buscan hacer su propia voluntad? ¿Se acuerda que dijo el pastor Sáenz, hermano, en el primer mensaje? Que predominaba en la actitud de la gente antes del diluvio. Hermano, hacían de continuo solamente lo malo. En su mente estaba de continuo solamente hacer lo malo. ¿Por qué Noé actuaba diferente? ¿Por qué Noé vivía diferente? Porque caminaba con Dios, hermano. Porque estaba cerca de Dios. Hermano, fíjese lo que dice el versículo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Hermano, de aquí podemos deducir muchas cosas. ¿Qué significa temer a Dios, hermano? ¿Qué significa tener temor de Dios? Hermano, mucho tiene que ver con nuestra actitud. Temor a Dios tiene que ver, hermano, con tener una actitud dispuesta a reverenciarle a Él. Tener temor a Dios tiene que ver con tener una actitud dispuesta de honrarlo a Él, de exaltarlo a Él, de engrandecerlo a Él, de tener gran respeto hacia Él, de adorarlo, de obedecerlo, de tenerlo en grandísima estima. ¿Por qué? Por dos cosas principales, hermano. Porque reconocemos que es nuestro creador. Porque reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermano, ¿sí está consciente que Él es el creador? Y una pregunta, ¿Él nos crearía para que hagamos lo que mejor nos parezca? ¿Qué dijo Dios desde el principio? De todo árbol del huerto podrás comer. Solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comas, porque el día que de él comieres, hermano, desde que Dios creó al hombre, le dio mandamientos. Desde que Dios creó al hombre, hermano, le dejó ver que el hombre siempre estaría debajo de Dios, sumiso de Dios, hermano, exaltándolo a Él, engrandeciéndolo a Él, honrándolo a Él. Hermano, temer a Dios, lo vuelvo a repetir, tiene que ver con reverenciarlo, honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo, tenerle gran respeto, adorarlo, obedecerlo, tenerlo en gran estima. Honrarlo no solamente porque es creador. Si usted dice que es un hijo de Dios, lo debemos honrar también, porque aparte de creador es ¿qué, hermanos? Salvador. Salvador. ¿Quién lo
quien reverencia el nombre de Dios, quien exalta el nombre de Dios, quien engrandece el nombre de Dios, quien tiene sumo respeto hacia Dios, hermano, quien lo adora, quien lo tiene en gran estima, ¿sabe qué va a suceder en la vida de esa persona? Alegremente se rendirá a vivir para Él. Lo vuelvo a repetir. Alegremente se rendirá a vivir para Él. Hermano, si alegremente usted no se rinde a vivir a Dios, no tiene pierde, no tiene temor de Dios, hermano. No conoce quién es Dios. Porque si conozco quién es Dios, si soy consciente quién es Él, hermano, debiéramos con prontitud correr hacia Él, reverenciarlo, adorarlo, someternos a Él. ¿Por qué? Porque soy consciente quién es Él. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando se convirtió? Hermano, no voy a ir por razón de tiempo, pero el libro de Hechos, capítulo 9, usted se acordará, hermano, que la Biblia dice que Pablo iba hacia Damasco. Si usted recuerda la lectura, ¿a qué iba Pablo a Damasco, hermanos? A perseguir a los cristianos, a tomar prisionero a los cristianos, pero tiene un encuentro con Cristo y está después postrado delante de Cristo diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué hizo eso, hermanos? ¿Por qué hizo eso Saulo? ¿Por qué se postra ante él? Lo voltea a ver y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué Saulo hizo eso, hermanos? ¿Se acuerda que preguntó Saulo? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo Cristo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y por cierto, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él está postrado en el piso, tirado ante él, en actitud de reverencia, de adoración, preguntándole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, ¿qué muestra nuestra falta de disposición de alegremente rendirnos a Él? ¿Qué muestra eso? Mire, nuestra naturaleza pecaminosa nos engañará y nos dirá 10,000 cosas, pero a la luz de la Biblia, ¿qué muestra nuestra falta de disposición de rendirnos alegremente ante Él? ¿Qué muestra esa actitud indiferente? ¿Qué muestra esa actitud que ama al mundo y que se deleita en el mundo? ¿Qué muestra esa actitud? Falta de temor a Dios, hermano. Falta de temor a Dios. Una gran realidad, hermano, es que no todos tienen temor a Dios. Lo vuelvo a repetir, hermano, no se puede tener temor a quien no se conoce. No se puede tener temor de Dios, hermano, si no se ha nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, inicia una verdadera relación con Él. Vaya conmigo al Salmo 38. Fíjese lo que dice el Salmo 38. Perdón, hermano, Salmo 33, 8. Salmo 33, versículo 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Salmo 33, 8. Dice la Biblia: ¿tema a quién? ¿Tema a quién? ¿Quién, hermanos? Ahora, ¿a qué se refiere toda la tierra? Lo especifica, lo dice más claramente la siguiente parte. ¿Tema delante de quién? ¿Quiénes, hermanos? ¿Hay habitantes del mundo aquí, hermanos? ¿Alguien puede decir aquí: yo no soy habitante del mundo? ¿Dónde estás entonces? Hermano, ¿puede haber algo más claro? Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes de qué. Ahora, y mire la razón para temerlo, versículo 9. ¿Por qué el qué? Y fue hecho. Él mandó y qué, hermanos. Lo mencionaba ahorita. ¿Por qué debiéramos temerlo?
Porque reconocemos que venimos de Él, hermano. Porque reconocemos que Él es nuestro creador. Hermano, ¿qué dice el libro de Colosenses? Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por su poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas por Él, ¿qué? Subsisten. Eso quiere decir, hermano, que si estamos vivos, es porque Él dijo y ha sido hecho. Si estamos vivos, es porque Él nos sostiene. Si estamos vivos, hermano, es porque somos creación de Dios y tenemos un creador que es todopoderoso y tiene la capacidad no solo de crear, sino de cuidar, de sustentar, de dar vida a todo, de sostener con vida a todo lo que Él ha hecho. Por tal razón la Biblia dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él. ¿Quiénes, hermano? Todos los habitantes del mundo. Hermano, esto nos muestra dos cosas. El deseo de Dios para todos los habitantes del mundo, ¿cuál es, hermano? Que le temamos a Él. Y a través de este versículo podemos decir también que la voluntad de Dios para nosotros los creyentes, ¿cuál es, hermano? Que también lo temamos a Él. El deseo de Dios, hermano, es que toda persona le temamos. El deseo de Dios es que todos le tengamos en alta estima, la más alta estima posible. Hermano, ¿es la realidad de nuestra sociedad? No. ¿El mundo teme a Dios, hermano? La triste realidad es que no. Fíjese qué pasaje tan descriptivo el que vamos a ver a continuación. Vea Romanos capítulo 3, hermanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Parte de este pasaje que vamos a leer, hermano, muchos de los aquí presentes lo conocemos de memoria porque lo usamos frecuentemente para compartir el evangelio. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermano. Romanos 3:10. Como está escrito, ¿qué está escrito, hermanos? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios de manera natural. Si alguien busca a Dios es porque Dios lo busca a él, porque Dios toma la iniciativa. Dice versículo 12, ¿todos qué, hermano? A una se hicieron qué. Ahora, hermano, todos se desviaron, a una se hicieron qué. Ahora, ¿se hicieron qué? Inútiles. ¿Inútiles en qué sentido, hermano? En el plan que Dios tiene para... Puedo ser muy útil para mis propósitos, pero inútil para el plan que Dios tiene para mí. Casi preguntaba cuántos inútiles hay aquí, pero no lo voy a preguntar, hermano. No lo voy a preguntar. No voy a hacer que un inútil levante la mano, hermanos. Ahora, ¿qué dice? Mire, no se agüite conmigo, échale la bronca a Pablo, hermanos. ¿Qué dice Pablo? Todos se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno de manera natural. No hay ni siquiera uno. Mire versículo 13. Sepulcro abierto es que, hermano. Con su lengua ¿qué? Veneno de áspides hay debajo de ¿qué? Lenguas venenosas. Su boca está llena de ¿qué? ¿Y de qué? Sus pies se apresuran para ¿qué? Quebranto y desventura hay en ¿qué? Y no conocieron ¿qué? ¿Y cuál es la razón de todo esto? Mire cómo termina este pasaje, hermano. No hay qué. Hermano, esta es la actitud que predomina en nuestra sociedad. Hermano, ¿por qué vemos tantas cosas tan terribles en nuestra sociedad? Claramente la Biblia lo dice, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, déjeme señalar lo siguiente, hermanos. Déjeme señalar lo siguiente. ¿Qué actitud hay en un matrimonio donde no hay temor a Dios? ¿Qué relación existe, padres e hijos, donde no hay temor a Dios? Hermano,
¿Qué predomina en una familia donde no hay temor a Dios? Mire, sin afán de hacer sentir mal a nadie, hermanos. Pero escúcheme lo siguiente. ¿Ha escuchado la palabra trauma? No voy a preguntar que si hay algún traumado, pero hermano, ¿sabe que en nuestra sociedad hay personas dominados por traumas? ¿Sabe, hermano? Fíjese lo que le voy a decir, hermano. ¿Sabe dónde es el lugar donde se han originado muchos traumas en las vidas de las personas? No en el trabajo, no en la escuela, aunque en la escuela, hermano, ¿cuántos traumas surgen? ¿Sabe dónde es el lugar donde surgen muchos traumas? En el hogar. ¿No debiera ser el lugar más seguro para una persona? Para un hombre, para una mujer, para un joven, para una señorita, para un niño, para una niña. Hermano, si ha escuchado el dicho, la burra no era arisca. ¿Ha visto a un niño reaccionar de manera terrible, terrorífica? Muchas veces no nos ponemos a pensar de qué tipo de hogar viene. ¿Sabe de qué tipo de hogar viene? De un hogar donde no hay temor a Dios. Hermano, ¿cuántos traumas se desarrollan en los hogares? ¿Por qué? Dice la Biblia, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor a Dios. Hermano, claramente el verso nos dice, una persona sin Cristo carece de temor a Dios. Pero escuche lo que le voy a decir a continuación, hermano. Hay una historia en la Biblia. Hay una historia en la Biblia donde claramente podemos ver, hermano, que algo impresionante sucede cuando una persona deja obrar a Dios, hermano. ¿Qué sucede en una persona cuando deja obrar a Dios, hermanos? Me detengo aquí, hermano. ¿Qué sucede en una persona cuando deja a Dios obrar en su vida? Vaya conmigo a Lucas 23, hermanos. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Fíjese lo que dice versículo 32. Lucas 23, versículo 32. ¿Estamos aquí, hermanos? Fíjese lo que dice Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran, ¿qué, hermanos? Una pregunta, hermanos, una pregunta. Mencioné no hace mucho que la idea de la palabra malhechor, hermano, el día de hoy pudiéramos decir un sicario, un terrorista, alguien entregado a hacer lo malo. Hermano, dice la Biblia, llevaban también con él a otros dos, que eran, ¿qué? Hermano, ¿por qué se convirtieron en malhechores? Mira, hermano, ay, que el papá, que la mamá, que el tío, la tía, que lo violaron, que lo apalearon, que le dieron con el cable de la plancha, que no sé qué y que no sé cuánto. Sí, hermano, todo eso afecta. Pero ¿por qué eran malhechores? Porque no había temor de Dios. Porque si hubiera habido temor de Dios, no le hubiera dado con el cable de la plancha. No hubieran sucedido muchas tragedias. ¿Y a dónde llevaron a estos hombres sus acciones, hermanos? A la muerte, a ser sentenciados a muerte. Hermano, ¿por qué eran malhechores? Porque no tenían temor de Dios. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿le qué? Le injuriaba. Ahora, hermano, déjeme puntualizar lo siguiente. Cristo, el malhechor de la derecha y el malhechor de la izquierda,
entendían que estaban sentenciados a muerte. Ni Cristo, ni el malhechor 1, ni el malhechor 2 tenían la esperanza de que su cuerpo pisaría la tierra nuevamente con vida. Cristo entregaría su vida y los dos malhechores sabían que estaban, que experimentarían la muerte más horrible. Hermano, dice la Biblia que uno de los malhechores, ¿qué, hermanos? Le injuriaba. ¿Qué significa la palabra injuriar? No es una palabra muy común en nuestro vocabulario, pero la palabra injuriar, hermano, tiene que ver con hablar con sarcasmo, con malicia. ¿Qué leíamos en Romanos? Hermano, que tienen lenguas venenosas, que hay áspida en su lengua, en sus labios. Y este hombre, estando crucificado, dice la Biblia, hermano, dice la Biblia, y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué, hermano? Le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a quién. Hermano, ¿sabe qué está diciendo el malhechor? Lo que el diablo quería que dijera. Sálvate a ti mismo y a nosotros, hermano. Este malhechor estaba provocando a Cristo. ¿A qué? A que se bajara de la cruz. Hermano, si alguien sabía que sería derrotado al morir Cristo, era Satanás, hermano. ¿Qué está haciendo el malhechor, hermano? Por su falta de temor a Dios, está hablando de parte de Satanás. Hermano, este malhechor está hablando de parte de Satanás. Sálvate a ti mismo y sálvame a mí también. Hermano, ¿por qué el malhechor injuriaba a Cristo? Por falta de temor a Dios. ¿Por qué los dos se convirtieron en malhechores? Por falta de temor a Dios. Hermano, este es otro mensaje para otro día. No voy a mencionar todo lo que pudiera mencionar, pero escúchenme con mucha atención lo siguiente. Hermanos, cuando realmente dejamos a Dios obrar en nuestras vidas, cosas impresionantes suceden, hermanos. ¿Se acuerdan que mencioné ahorita que un hombre va camino a Damasco con cartas en su mano que le daban autoridad, hermano, para maltratar gente y meterla a la cárcel? ¿Y qué hizo este hombre cuando aquel que lo frenó, aquel que lo tumbó del caballo, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Saulo de Tarso? Sigue postrado en el piso, ya no porque se cayó, está postrado en el piso porque ahora está en actitud de adoración y ahora voltea a esa luz y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ese fue Saulo. Pero miren lo que dice el versículo 40. El 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿de qué, hermano? El 40 dice: respondiendo, ¿cómo? Ahora, hermano, los dos están ahí porque eran ¿qué? ¿Qué se esperaría de los dos? Ya uno sacó el cobre, hermano, ya uno le injurió. ¿Qué se esperaba del otro, hermanos? Mesmamente lo mismo dijo aquel hermano. Pero fíjese, respondiendo el otro, ¿le qué? ¿A quién reprendió, hermano? Al malhechor no temeroso le reprendió diciendo: vean lo que le dijo, hermanos, ni aun qué, ni aun qué, ni aun qué, hermanos. Sí están notando lo que les quiero decir. Hermano, el otro le injuriaba. ¿Qué pasó en este hombre? Que en lugar de decir: bien, amigo, bien por burlarte de este, bien hecho. No, el otro respondió: ¿no tienes temor de Dios estando en la misma condenación? ¿No agarras la onda que estás a punto de pasar de esta vida a la otra?
No te cae el 20. ¿Dónde estamos? Y por cierto, estamos aquí porque lo merecen nuestras acciones. No te cae el 20 de lo que está sucediendo. ¿No entiendes dónde estamos en este momento? Hermano, ¿por qué estaba ahí? ¿Por malhechor? No fue injusticia. Él mismo dijo, estamos aquí porque lo merecen nuestras acciones. No está diciendo, es injusto lo que me está pasando. Pero, ¿qué pasó en él? Que hubo un cambio radical en su vida, hermanos. ¿Qué pasó en él? Que hubo un cambio tremendo en su vida. Hermano, en lugar de pensar en la injusticia y en tantas cosas, ¿qué hizo este hombre? Pensó, valoró, meditó en lo que el Creador estaba haciendo. ¿Y qué actitud tiene ahora? Una actitud que muestra temor, que muestra reverencia, que muestra respeto, que muestra honra. ¿Qué le dice? Ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros estamos recibiendo lo que merecen nuestras acciones, pero Él ningún mal ha hecho. Y mire versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí. ¿Cuándo, hermanos? Hermano, cuando el malhechor burlón injurió a Cristo, ¿qué le dijo Cristo a ese malhechor, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no merece la pena responderle al necio, hermano. Pero fíjese, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, ¿qué cosa, hermano? ¿Por qué a este sí le respondió? ¿Por qué a este sí abrió su boca el Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón. Nosotros vemos la apariencia, pero el Señor ve el corazón. ¿Y qué vio Cristo en este hombre, hermanos? A alguien realmente arrepentido que está tomando una actitud reverente, una actitud de temor, una actitud de respeto, una actitud de reconocimiento. ¿Por qué le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Porque, hermano, él ya había escuchado la palabra de Dios anteriormente, pero le estaba haciendo al cuento, hermano. Pero ahora sí, lo tomó en serio. Ahora sí lo tomó en serio. ¿Sabes qué significa? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué significa eso? Cristo, por nada del mundo te bajes de la cruz. Cristo, tú tienes que morir, tienes que padecer, tienes que entregar tu vida. Hermano, ¿sabe qué muestra esa actitud de este hombre? Que reconoce que Cristo tiene que morir porque el justo tiene que padecer por los injustos. Hermano, tuvo una actitud de respeto, de honra, de temor. Mire, hemos visto el ejemplo de Pablo, hemos visto el ejemplo del malhechor. ¿Qué tanto tiempo pasó para que cambiara su actitud? Entonces no le hagamos al cuento, es que es un proceso, pastor, y tienen que pasar 7,000 años. ¿Sabe qué tanto tiempo tiene que pasar? El tiempo que nos tome tomar a Dios en serio. El tiempo que nos tome reflexionar, recapacitar y entender, Dios no es un juego. Dios no es un juego. Dios es digno de ser temido. ¿Por qué? Porque es el creador. Y si tú dices que eres salvo, pues es tu salvador también. Con mayor razón debiéramos temerlo. Hermano, dijimos que temor a Dios es reverenciarlo, honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo, tenerlo en gran respeto, adorarlo, obedecerlo, tenerlo en gran estima, honrar su posición como creador y salvador. Y todo eso me llevará alegremente a rendir mi vida a Él y obedecerlo. También mencionamos en el Salmo 128 que los temerosos de Dios serán prósperos y exitosos en su trabajo. Sus principales relaciones con la familia serán agradables.
Será un miembro floreciente en su iglesia. Vivirán para ver crecer y disfrutar a los hijos de sus hijos. Todo eso es posible porque la Biblia dice, hermano, hay cosas maravillosas, hermanos, para los temerosos de Dios. Hay cosas que el temor nos puede dar, hermano. Hay cosas que el temor a Dios nos puede dar, que nos llevarán a tener familias muy bendecidas. Llego a la recta final del mensaje para decir lo siguiente, hermano. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de los que son temerosos a Él? Hermano, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de los que son temerosos a Dios? De los que son temerosos a Él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios a través de su palabra? De los que exaltan su nombre, lo reconocen, lo temen y viven para agradarlo. ¿Qué dice Dios de los temerosos, hermano? Mire lo que dice el Salmo 25. Ya estamos en la recta final, hermano. Salmo 25. Fíjese lo que dice Salmo 25. Versículo 12. Salmo 25, versículo 12. Dice la Biblia, ¿estamos ahí, hermanos? ¿Quién es el hombre que, qué, hermanos? Que teme a Jehová. Él, Dios, le enseñará, ¿qué, hermano? El camino que, ¿qué? Gozará él de qué? Y su descendencia, ¿qué? Ahora, ¿y todo esto por qué, hermanos? Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Por qué el temeroso gozará de bienestar y su descendencia recibirá bendición? Escuche, hermano, escuche esto. ¿Por qué el temeroso, gozará de bienestar junto con su descendencia? ¿Cuál es la razón por qué el temeroso gozará de bienestar junto con su descendencia? ¿Sabe cuál es la razón? Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿El qué? ¿Sabe cuál es la clave para tener bienestar y que le vaya bien a nuestra familia? ¿Sabe cuál es la clave? Escoger bien. Escoger bien. Todos los días tenemos que tomar decisiones, hermano. Muchas veces estamos delante de situaciones, hermano, donde es debido a muerte. ¿Sabe qué dice Dios que le sucederá al que teme a Dios? Que recibirá dirección de parte de Dios. Hermano, ¿quieres que te vaya bien a ti y a tu descendencia? Necesitas tomar buenas decisiones. ¿Y sabe cuál es la clave para tomar buenas decisiones, hermano? Necesito ser temeroso de Dios. ¿Qué tiene que ver el temor a Dios con tomar buenas decisiones? Porque temo a Dios, lo honro. Porque temo a Dios, lo considero. Porque temo a Dios, quiero agradarle. Y porque quiero agradarle, no me quiero equivocar en las cosas que estoy haciendo. No me quiero equivocar en las decisiones que estoy por tomar. Hermano, porque el éxito y el fracaso en nuestra vida, ¿sabe a qué está directamente relacionado, hermano? A las decisiones que tomemos. Hermano, todos aquí tenemos que tomar decisiones. ¿Y sabe qué debería ser lo más sabio y prudente? Permitirle a Dios que me guíe. Permitirle a Dios que vaya delante de mí. Y la Biblia claramente dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Hermano, cuando somos temerosos de Dios, permitimos a Dios que Él nos muestre el camino. Él nos muestre el camino que hemos de escoger. Si no es Él el que nos muestra el camino, ¿quién lo va a hacer? No le eche la culpa al diablo, no es el diablo. Si no es Dios el que nos muestra el camino, ¿quién es el que nos va a guiar? ¿Sabe quién es el que nos va a guiar? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de qué?
Porque si sigo mi propia opinión, ¿hacia dónde voy? Hacia lo malo. Aunque parece muy bueno. ¿No tiene lógica, hermano? ¿No tiene sentido? Hermano, ¿quién nos quiere enseñar el camino por el que hemos de andar? ¿Cuántos no llegan a divorciarse porque tomaron malas decisiones, hermano? ¿Cuántos jóvenes no llegan a destruir su vida porque tomaron malas decisiones? ¿Cuántas situaciones terribles? ¿Por qué? Por malas decisiones. Hermano, ¿cuántos fracasos y fracasos y fracasos en nuestra vida por malas decisiones? ¿Cuántos aquí no están endeudados por malas decisiones? ¿Cierto o no es cierto? Hermano, ¿cuántas cosas terribles no suceden? ¿Sabe qué? Por malas decisiones. Dios quiere guiarnos. Hermano, dice el versículo, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Mire Salmo 31, déjeme mencionarle una segunda cosa. ¿Qué dice Dios de los que temen a Dios? Salmo 31, Salmo 31. ¿Qué dice Dios de los temerosos a Dios? De los que temen a Él. Salmo 31, versículo 19. Salmo 31, versículo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Biblia, cuán grande es que has guardado para quién, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Hermano, mira la primera parte del 19. Cuán grande es que has guardado para quién. Hermano, ¿sabe qué está diciendo el salmista? ¿Quiénes experimentan, quienes saborean la bondad de Dios, hermano? ¿Se acuerda que dice, gustad y ved que es bueno Jehová? Hermano, ¿quiénes se deleitan en la bondad de Dios? ¿Quiénes disfrutan la bondad de Dios? Ahora, escuchen lo que le voy a decir, escuchen lo que le voy a decir. No sé qué término usar para describir a alguien que diga que disfruta la bondad de Dios y no quiere estar cerca de Dios. ¿Quién por nada del mundo se quiere alejar de Dios? El que está disfrutando su bondad. Déjeme decirlo así, hermano, el que está continuamente disfrutando el apapacho de parte de Dios. ¿Cuántas veces no llegamos a preguntarnos, ¿dónde estás, Señor? No te veo. Y Dios nos pudiera responder, ¿no te veo yo a ti? Yo no te veo a ti, yo aquí siempre he estado. Mi palabra siempre ha estado ahí. Tú eres el que dices que no tienes tiempo. Más bien, ¿tú dónde estás? Hermano, Él no cambia. ¿Sabe qué quiere decir que Él no cambia? Que siempre nos quiere mostrar su bondad. ¿A quién le muestra su bondad? Al temeroso de Dios, hermano. Dice el versículo, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que temen, para los que temen. ¿Qué dice Dios de los temerosos a Él? Recibirán dirección de parte de Dios, experimentarán la bondad constante de Él. Déjeme mencionar una cosa más, hermano, Salmo 112. Note lo que dice Salmo 112. Salmo 112. Fíjese lo que dice versículo 1. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que, ¿qué, hermanos? Y en sus mandamientos se deleita ¿en qué? En gran manera. Fíjese lo que dice en el mismo Salmo, el versículo 7 y 8. Del temeroso de Dios, que dice la Biblia, no tendrá temor de qué. Su corazón está firme, confiado en quién. Asegurado está su corazón, no qué. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Hermano, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme.
confiado en Jehová? Hermano, ¿qué dice la Biblia del temeroso de Dios? Vive con confianza y mucho valor. Hermano, no tendrá temor de malas noticias. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. ¿Existen malas noticias? ¿Existen malas noticias? Voy a preguntar otra vez. ¿Me escucha, hermana Elvia? ¿Sí? ¿Fuerte y claro? ¿Existen malas noticias? ¿Y si le digo que no? ¿No está Dios en control? ¿No está Dios en... Si Dios está en control, ¿pasan cosas malas? Ahora, no quiero que salga diciendo, la gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas. Hermano, obviamente, porque existe el pecado, hay malas noticias. Pero para el que teme a Dios, hermano, ¿no debiera vivir con la convicción que aún lo malo es bueno? ¿No dice eso, no dijo eso Pablo? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, dice la Biblia, no tendrá temor de malas noticias. Situaciones difíciles, noticias escalofriantes puedan llegar. Pero el que teme a Dios, hermano, está confiado que Dios está sentado en su trono. Dios tiene completo control de todo, hermanos. Y no sucederá nada que no tenga un buen propósito. Un hombre temeroso de Dios dijo, Jehová me dio, Jehová me quitó, sea su nombre bendito. Y en todo esto, dice la Biblia, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, ¿qué sucede cuando alguien recibe dirección de parte de Dios? ¿Qué sucede cuando alguien experimenta la bondad de Dios? ¿Qué sucede cuando alguien vive confiado y con mucho valor? ¿Cómo será un esposo que tiene esas características? ¿Cómo será un esposo que siempre recibe la dirección de Dios? ¿Cómo será una esposa que siempre recibe la dirección de Dios? ¿Cómo serán padres que siempre reciben la dirección de Dios? Que vivimos con confianza y valor, que experimentamos la bondad de Dios. ¿Qué será de hijos que no echarán a perder su vida porque tienen temor de Dios y recibirán dirección de Dios? ¿Qué pasa con integrantes que tienen estas características, hermanos? ¿No formarán acaso una familia realmente bendecida por Dios? Hermano, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Tener temor a Dios. Tener temor a Dios. Discúlpeme la respuesta tan simple, tan simple, tan simple que le voy a dar, hermano. ¿Qué necesitamos para llegar a ser personas temerosas de Dios? Dos cosas. Número uno, necesito estar seguro de que soy salvo, hermanos. Hermano, necesito estar seguro de que si muero hoy voy a ir al cielo. ¿Qué veíamos en Romanos 3 de los que no tienen a Cristo? Una lista de cosas terribles. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios delante de sus ojos. Hermano, ¿qué necesito para ser persona temerosa de Dios? Asegurarme que soy salvo. Y segunda cosa, hermanos, segunda cosa, muy sencilla, muy sencilla. Necesito asegurarme de que estoy experimentando una correcta relación con Dios. No de que soy religioso, hermanos. No de que soy religioso. Necesito asegurarme de que realmente estoy experimentando una correcta relación con Dios. Porque ¿sabe qué es lo que me va a llevar a crecer en el temor a Dios? Conocerlo cada día más. Conocerlo cada día más.
La familia bendecida, hermanos, es la que realmente tiene temor a Dios. Tenemos que conocerlo como Salvador y tenemos que profundizar en su conocimiento a través de la Escritura para poder experimentar, hermano, lo que Él tiene para nosotros. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias en esta hora por darnos la oportunidad de llegar a su